El tema que tratamos la noche de ayer fue un interés que nos reúne. ¿Recuerda? ¿Está conmigo? Un interés que nos reúne. Y entendíamos también que el interés define nuestros vínculos. El interés define nuestros vínculos. Pero ¿qué más define el interés? Define nuestra inversión. Inversión en todo sentido, ¿verdad? Inversión de atención, de tiempo, de recursos, en fin, de nuestra vida misma. El interés define también nuestra edificación, lo que estamos edificando. El interés calibra la visión y a través de esa visión podemos edificar. El interés define también las intenciones, evidencia las intenciones que gobiernan nuestros corazones. Hoy quiero avanzar un poco más sobre este mismo tema, sobre la misma temática, y voy a tratar con ustedes, si me permiten, otro punto que creo que debe ser considerado, atendido, y es un amor que nos obliga. Un amor que nos obliga. ¿Recuerda la expresión del apóstol Pablo? Su amor nos constriñe. Y otra versión dice, su amor nos obliga. Ese trastorno que se produce en nosotros, ese cambio de intereses que se produce en nosotros, esa devaluación de lo temporal y esa revalorización, esa apreciación de lo eterno, ¿sí? Ese cambio de intereses es por amor, no por obligación. Es su amor en nosotros el que nos obliga, nos constriñe y nos impulsa, nos inspira a responder a su interés, a dejar de lado nuestros propios intereses y abrazar el interés que gobierna el corazón de nuestro Padre. ¿Me siguen? Estamos acá, amados. Un amor que nos obliga. El amor de Dios derramado en nuestros corazones nos obliga, nos impulsa a dejar atrás nuestros intereses personales para que podamos responder en obediencia al interés de nuestro Padre. Vea por favor 2 Corintios capítulo 5 y verso 15. 2 Corintios capítulo 5 y verso 15. Esto trató el apóstol Alberto ayer en la noche, pero quiero solo resaltar este texto. Miren lo que dice. Y Él murió por todos. Él murió por todos. ¿Cuántos sabemos que el Señor murió por todos? Que el Señor murió para que nadie se pierda. Ese es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos. Él murió por todos, pero no todos por los cuales Él murió viven para Él, sino que aún muchos viven para sí mismos. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, para aquel que murió y resucitó por ellos. Él no solo murió para dejarnos su vida, Él murió para que dejemos de vivir para nosotros mismos, para que los que ahora vivamos, vivamos en función de sus intereses y en función de su buen propósito. Es el amor de Dios el que nos consuela, pero es el mismo amor que nos confronta, es el mismo amor que nos consume y es el mismo amor que nos comisiona. El amor de Dios no solo nos consuela, nos confronta, nos consume, nos obliga y nos comisiona para responder a su voluntad. En cierta ocasión, Jesús fue consultado por los fariseos acerca de la ley y de los mandamientos de Dios. Usted recordará, el texto está en Mateo capítulo 22 y verso 35. Si me acompañan, por favor, Mateo capítulo 22 y verso 35. Miren lo que dice. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no cierra la idea Jesús sin antes decir: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cada una de las instrucciones contenidas en la ley están fundamentadas en estos dos mandamientos. Tal como vemos en la respuesta de Jesús, entendemos que la ley de Dios está fundamentada en su amor. Y esa fue básicamente la razón por la cual Israel no pudo cumplir la ley: su incapacidad de amar a Dios. Esa fue la razón por la cual Israel no podía cumplir la ley: su incapacidad de amar a Dios. Ellos no pudieron cumplir la ley porque no pudieron amar a Dios como Dios debe ser amado. No podían responder al interés de Dios. No por una incapacidad de conocer la ley, sino por una incapacidad de amarlo a Él. Y es que es imposible responder al interés de alguien a quien no amamos más que a nosotros mismos. No se puede abrazar el corazón de Dios sin antes soltar el nuestro. ¿Acaso no es lo que sucede en los matrimonios? Porque hay conflictos en la pareja, porque no han decidido amar al cónyuge más que a sus propios intereses. Es la raíz del conflicto en un matrimonio. El amar nuestra propia vida, el amar nuestros propios intereses más que a la persona con la cual hice un pacto delante de Dios. Cuando hablamos de responder entonces al interés de nuestro Padre, estamos hablando de amarlo a Él por encima de todas las cosas, y eso nos incluye. Eso nos incluye. Delante de un pueblo que fue escogido por Dios para responder a su interés. Un pueblo que fue escogido por Dios para responder a un interés divino y eterno. Las primeras palabras que Dios usó frente a esta nación fue: Israel, quiero que me ames con todo tu corazón. Israel, quiero que me ames con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Quiero que me ames a mí por encima de todas las cosas. Este pueblo no pudo responder al interés de Dios porque no podía amar a Dios de la manera que Él debe ser amado. Ellos conocieron la ley, pero no pudieron cumplirla. Y aquí hay un principio: el cumplimiento de la voluntad de Dios no está basado en conocimiento, sino en amor. Lo que impide obedecer a Dios no es la falta de conocimiento, es ausencia de amor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento que Dios le dio a Israel, pero también es la demanda que Dios le hace al Israel espiritual, que es la iglesia. Esa demanda no ha cambiado. Es el mismo mandamiento por el cual la iglesia puede responder a la voluntad del Padre. Vea por favor Lucas capítulo 14. Jesús recoge este mandamiento y lo pone como demanda delante de aquellos que querían seguirle. Es la misma demanda. Dios no ha negociado, no ha rebajado la demanda. Lucas capítulo 14 y verso 25. Miren por favor lo que dice. Y grandes multitudes le acompañaban. Y él, volviéndose a ellos, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su mujer, a sus hijos, si alguno viene a mí y no aborrece a sus hermanos, a sus hermanas, si alguno viene a mí y no aborrece aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ojo acá, aquí no dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su suegra. Porque eso sería un poquito más fácil, ¿no? Pero no. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. No puede abrazar el interés que gobierna mi corazón, porque terminará percibiendo sus propios intereses. Es la misma demanda, no puedes poner algo por encima de mí. Pero ojo, antes de que pensemos si quieren abandonar nuestro hogar, en abandonar a nuestra esposa, necesitamos entender que la palabra acá no es precisamente abandonar, sino subordinar. La palabra que Jesús utiliza acá es la palabra miseo, que significa amar menos o colocar por debajo de. Colocar por debajo de. Es decir, que lo que Jesús quería mostrar, lo que él estaba hablando delante de esa multitud es que nadie ni nada puede estar por encima de él. Esto significa que nuestra familia no puede estar por encima de su voluntad. Significa que no podemos amar nuestra vida más de lo que le amamos a Él. Significa que nada ni nadie puede ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece en nuestro corazón. Él no comparte su trono con nuestros intereses. Él no comparte su trono, con nuestros intereses. Con este entendimiento, volvamos a leer, si alguno viene a mí, verso 26, y no aborrece padre y madre, su mujer e hijos, sus hermanos y hermanas, si alguno viene a mí y no aborrece aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el verso 27 como que aún le pone más fuego. Le sube la llama y dice, y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. La pregunta es si realmente Jesús estaba interesado en hacer discípulos o no. Creo que de a poco todo el mundo que le había seguido hasta ese entonces iba desapareciendo de entre la multitud. Es que la intención de Jesús no era quedarse sin nadie, la intención de Jesús era presentarles una demanda que él no estaba dispuesto a negociar. Él sabía que seguirle, él estableció una raya, un límite. Le decía, si usted quiere pasar esta raya, tiene que atenerse a las consecuencias. Tiene que saber lo que le espera. Hay una inversión que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Con estas palabras Jesús le advierte a esa multitud de personas, ustedes no pueden responder a mi voluntad, no pueden responder a mi interés si aman su vida más que a mí. Y es que la medida de nuestro amor por Dios se evidencia en nuestra disposición a renunciar. ¿Renunciar a qué? A todo. A todo. Responder al interés de Dios no nos costará algo, nos costará todo. Y una de las cosas que más me impacta de esta declaración de Jesús, no es solo el alto costo que implica seguirle, sino que Él no estuvo dispuesto a negociar el costo. No sé si acá en Bolivia hay lugares en donde
hay comercio, hay mucho comercio. En mi ciudad se llama La Bahía, ese sector. Y uno sabe que cuando va a la bahía, uno va a regatear. ¿Se conoce esa palabra? El regateo. No el reggaetón, sino el regateo. El regateo. Se utiliza mucho en mi ciudad. Si cuando uno va a estos lugares de comercio, uno sabe que tiene que ir a regatear. Porque los comerciantes le ponen un precio que está sobre el costo, muy elevado sobre el costo, pero porque entienden que usted va a regatear. Entonces usted le pregunta, ¿y cuánto vale esa camisa? Y la persona le dice, $20, 10 le doy. Listo. Para hacer la primera venta. Mentira, siempre costaba 10, pero entonces usted se siente que hizo un buen negocio. Usted cree que hizo un buen negocio. Pero déjeme decirle, Jesús no estaba dispuesto a regatear. Jesús no abarató el costo. Jamás negó, ni rebajó y tampoco escondió el monto de la inversión. Aunque eso implicaría que gran parte de esa multitud dejara de seguirle. Pero hoy vemos en el mercado evangélico muchas ofertas, muchas rebajas, todo con la intención de ganar seguidores, pero no con la intención de formar discípulos. Jesús no estaba dispuesto a rebajar, pero tampoco escondió el costo. Jesús no lanzó una promoción para ganar seguidores. Jesús expuso claramente el costo que significaría seguirle, aunque muchos no estuvieran dispuestos a pagar el precio. Jesús no negoció con ninguno de ellos. Amados, Jesús no va a negociar las condiciones. Las condiciones o las aceptamos o las rechazamos, pero no pueden ser negociadas. Él sabía que el precio por seguirle ahuyentaría a muchos. Sin embargo, no negoció el precio. Responder al interés de Dios demanda una alta inversión. Y esa inversión consiste en despojarnos de nosotros mismos. ¿Acaso no es el precio que Jesús pagó para responder al interés del Padre? Ese es el mismo precio que nosotros debemos asumir. Vea por favor Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se me fue el verso, no sé. Haya en ustedes. Filipenses 2:5. Gracias. Haya en ustedes la misma actitud. Hemos escuchado tanto del pastor Daniel sobre la actitud de un obrero aprobado. ¿Cuál es esa actitud? La misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, no podemos ser conformados a la imagen del Hijo si no nos despojamos de nuestras propias formas. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces no existe manera de responder al interés de Dios si no estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos. Amados, Dios no busca admiradores, busca adoradores, verdaderos discípulos que amen más su voluntad que a su propia vida. Con estas palabras, Jesús estaba claramente identificando que Él no necesitaba gente que le admirara. No, Él estaba buscando gente que esté dispuesta a seguirle, aún a costa de todo. Gran parte de esa multitud admiraba lo que el Señor hacía, lo que el Señor decía, pero no todos estuvieron dispuestos a pagar el precio por seguirle.
Jesús nos propone una pérdida, pero también una ganancia. Esto lo aprendimos, me parece, del apóstol Alberto. A veces tomamos tanto en diferentes escenarios que luego perdemos el rastro de dónde o de quién lo aprendimos. El Evangelio no nos propone ganar, no. Un predicador del Evangelio no nos propone ganar, no. Eso es un mercader. En los negocios todo el mundo quiere ganar. Eso es un mercader del Evangelio, no un expositor de la palabra. Eso puede ser un coach, un motivador, pero no es el Evangelio que Jesús nos enseñó. El Evangelio nos propone perderlo todo para ganarlo a Él. Es una pérdida, pero que también implica una ganancia. Ahora, ¿qué es lo que nos impulsa a perderlo todo? Nadie pierde todo por nada, nadie desea perderlo todo. Pablo no dice, a mí me quitaron todo, no, él dice, lo he tenido como pérdida. Todo lo que para mí es ganancia lo considero como pérdida. No, Pablo no es un acontecido, no es una víctima del sistema, no, Pablo considera que hay algo mayor y que delante de eso más extraordinario, más excelso, más glorioso, todo lo que él ha ganado hasta ahora es considerado como pérdida en su corazón. ¿Qué es lo que nos impulsa a perderlo todo? Nuestro amor por Él. No podemos llevar a alguien a dar su vida como pérdida, a entregar sus intereses personales si no lo conocen a Él, si no llegan a amarlo a Él. Si hacemos eso, esa persona luego nos pasará la factura. Mira, he dejado todo esto. Mira, yo invertí esto. ¿Saben que en algunos lugares hay personas que han demandado a sus congregaciones por haber invertido en esas congregaciones su diezmo? ¿Qué es lo que debe impulsar a perderlo todo? Nuestro amor por Él. Solo su amor puede lograr que renunciemos a nuestros propios intereses para responder a su voluntad. El amor verdadero no pregunta cuánto puedo conservar. El amor verdadero solo pregunta cuánto debo estar dispuesto a perder. Es lo que Pablo nos enseña en Filipenses 3:8, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sabe? El que pierde todo por amor jamás será un acreedor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué implicaba perder todo para Pablo? Si pudiéramos hurgar en la basura de Pablo, si pasáramos por delante de la casa de Pablo y pudiéramos hurgar en la basura, ¿qué encontraríamos ahí? No necesariamente cosas malas, pero sí cosas que se devaluaron cuando conoció al Señor. Títulos, reconocimientos, reputación. Todo eso era parte de la basura de Pablo, pero que ahora perdió valor en su corazón. Por amor del cual lo he perdido todo. Hoy, lamentablemente, esa frase no es popular entre nosotros, porque lo que se enseña detrás de los púlpitos es ganar. Pero miren lo que el Señor enseñó acerca del mensaje que él predicaba. Mateo capítulo 16 y verso 25. Mateo capítulo 16 y verso 25, miren lo que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, usted conoce el texto, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. La causa que el Señor nos propone implica una pérdida, pero también una ganancia. ¿Cuál es la pérdida? Nuestra vida. ¿Y cuál es la ganancia? Su vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Amados, el Evangelio no es una oferta para ganar el mundo. Es un llamado a perder nuestro mundo por la causa de Cristo. Claramente Jesús con estas palabras nos propone no un ganar, sino un perder
para ganar. Y quiero dedicar estos minutos que me restan para que podamos identificar ese estado de pérdida y ganancia. Que podamos identificar cuál es ese estado de pérdida y ganancia que el Señor nos propone. Hay una pérdida, pero también hay una ganancia. Y sabes, si no estamos entendiendo, si no estamos reconociendo, identificando la ganancia, jamás vamos a decidir perderlo todo por Él. Número 1, este estado de pérdida y ganancia. Número 1, perderás tu vieja y vana manera de vivir. Perderás tu vieja y vana manera de vivir, pero ganarás una nueva vida abundante y eterna. Perderás tu vieja y vana manera de vivir, pero ganarás una nueva vida abundante y eterna. Primera de Pedro 1:18. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Dios los rescató a ustedes de una vida sin sentido que llevaban antes. Abrazar el interés de Dios implica una pérdida, pero también una ganancia. Perderemos nuestra vida, pero ganaremos la suya. Número 2, perderás el ser parte de este mundo, ser parte de una vieja creación, pero ganarás el ser parte de una nueva creación. Perderás el ser parte de este mundo, pero ganarás el ser parte de una nueva creación. 2 Corintios 5:19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva humanidad. Nueva criatura es, lo viejo pasó, he aquí en él, todo es hecho nuevo. Número 3, perderás tus propios planes, perderás tu agenda. Perderás tus propios planes, pero ganaremos una participación en el propósito de Dios. Ganaremos el ser parte de los planes de Dios. Se da cuenta, hay un estado de pérdida y ganancia en donde termina siendo la ganancia infinitamente mayor que la pérdida. Perderás tus planes, pero serás parte de los planes que Dios tiene. Para seguir a Jesús, cada uno debe tomar su propia cruz, pero no puedes cargar la cruz y al mismo tiempo cargar tus propios planes. No puedes seguirle a Él y al mismo tiempo seguir tus propios intereses. Es imposible. Número 4, perderás relaciones. Aquí la situación se complica para algunos. Están dispuestos a perder muchas cosas, pero pocas cosas le cuestan tanto al hombre como perder sus vínculos, perder sus amistades, incluso su familia. Perderás relaciones, amigos, incluso familia, pero ganarás la potestad de ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios, familia de Dios. Es el principio, perder para ganar. No puedes ganar una amistad con Dios si no estás dispuesto a perder tu amistad con el mundo. Es lo que nos dice el apóstol Santiago. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, por tiempo no podemos profundizar tanto en esto, pero necesitamos definir qué es amistad con el mundo. Porque la amistad con el mundo no es solo la amistad que yo tengo con aquel que vive en pecado. No, puede ser la amistad con un evangélico, pero que esa amistad no colabora con el propósito del Padre. Amistad con el mundo es toda amistad que no colabora con el propósito de Dios. Es toda relación que no colabora con el interés de nuestro Padre. Jesús definió muy bien sus vínculos, sus relaciones, y no lo hizo en función de sus propios intereses, no lo hizo en función de su integridad, lo hizo en función del interés del Padre. Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Miren, Jesús no condiciona la salvación, pero sí condiciona la amistad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Todo aquel que hace, que responde a la voluntad, al interés de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sus vínculos estaban definidos por un interés mayor a él. Es lo que vemos. Vea por favor Mateo capítulo 16. Mira el contraste de la actitud que Jesús tuvo con Pedro y la actitud que Jesús presentó delante de Judas. Vea por favor Mateo capítulo 16 y verso 22. El contexto es un anuncio que Jesús hizo a sus discípulos. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, ¿sí?, y cumpla con la cita que tengo en la cruz. Al oír esto, sus discípulos se turbaron y Pedro toma la posta y Pedro suelta una declaración a modo de exhortación a Jesús. Y miren lo que dice Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te ocurra. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y aquí Satanás no como el personaje que nosotros conocemos, sino como un estorbo, como alguien que se opone a la voluntad de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tu interés no está en la voluntad de Dios, tu interés está puesto en la voluntad de los hombres. Pero fíjese otra escena y la actitud de Jesús completamente distinta. Lucas capítulo 22 y verso 47. Lucas 22, 47. Miren lo que dice. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Pero no vemos en la escritura a alguien que esquiva el beso. Ni siquiera vemos a un Jesús reprendiendo o diciéndole a Judas, quítate delante de mí. No. Miren lo que dice el verso 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, en otra versión dice, amigo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En otra versión dice, amigo, haz pronto lo que has venido a hacer. Amigo. Es que cuando amamos el interés de Dios, estaremos dispuestos a llamar amigo, aún a besar a quienes con su traición colaboran con el propósito del Padre. Y estaremos también dispuestos a llamar tropiezo, adversario, y a reprender a quienes, aún con buenas intenciones, nos distraen del propósito de Dios. Número 5. Perderás el placer temporal y efímero del pecado, pero ganarás el placer incomparable y eterno de conocer al Señor. Y aún más, dice Pablo, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Número 6. Perderás riquezas temporales y corruptibles, pero ganarás una herencia inescrutable y eterna. Vea por favor Marcos capítulo 10 y verso 29. Marcos capítulo 10 y verso 29. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Ya salió la bomba? Marcos capítulo 10 y verso 29. Miren lo que dice. Jesús le respondió, todo el que por mi causa y la causa del evangelio
haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Pero esto es lo que necesitamos resaltar: por mi causa. Dios no es garante de ninguna causa que no sea la suya. Es por mi causa. Toda inversión que sea por su causa tendrá recompensa. Número 7, finalmente. Número 7. Perderás el favor, la reputación y la aprobación del mundo, pero ganarás el favor, la gracia y la aprobación delante de Dios. La propuesta que Jesús tenía delante de esa multitud de personas, de esos aspirantes a discípulos, fue una cruz. Toma tu cruz. Si quieres seguirme, esta es la oferta. No le propuso un plan de vacaciones, un plan de jubilación, le propuso una cruz. Para nosotros, tomar la cruz tal vez no es lo mismo que para un judío en aquel tiempo tomar una cruz. En aquel tiempo, alguien que cargaba una cruz no solo era alguien que había perdido su libertad, no solo es alguien que había perdido sus derechos, sino es alguien que había perdido su reputación delante de los hombres. Ningún banco le prestaría dinero a alguien que portaba una cruz, porque para el sistema esa persona estaba ya juzgada, estaba ya condenada. En el sistema ya no se registraba como alguien vivo, sino alguien que había sido condenado a muerte. ¿Se entiende, amados? Tomar la cruz significaba perderlo literalmente todo. Perder el nombre delante de los hombres, reputación delante de los hombres, credibilidad delante de los hombres, todo. Decidir por el interés de Dios significa renunciar al aplauso del mundo, al reconocimiento del mundo. El mundo siempre aplaudirá y aprobará aquello que es conforme a su naturaleza, pero terminará aborreciendo y condenando aquello que es contrario a sus intereses. Ese es el principio de identificación. Por eso esa misma multitud que seguía a Jesús luego gritaba por Barrabás. Aprobaban a Barrabás y desaprobaban a Jesús. Es el principio de identificación. Queremos a Barrabás y es que el mundo siempre quiere aquello que atiende a sus intereses. El mundo aplaudirá, gritará en favor de todo aquello que representa sus intereses y aborrecerá aquello que representa el interés de Dios. Pero debes entender que no te aborrecen a ti, sino la vida que portas. No es personal, es solo la respuesta natural de un sistema que rechaza lo divino y que abraza lo terrenal. No es personal, es espiritual. Lo que el mundo odia no es a ti, sino al Cristo que vive en ti. El aplauso del mundo es señal de alerta para los que seguimos a Cristo. El aplauso del mundo no es la evidencia de que estamos haciendo las cosas bien, es la evidencia de que hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó que hagamos. La aprobación del mundo, amados, es desaprobación delante de Dios. No te preocupes cuando el mundo te rechace, preocúpate cuando el mundo te celebre. Porque esa será la evidencia de que estamos operando en la misma naturaleza y que estamos respondiendo al interés que el mundo tiene. Y termino con esto, Juan capítulo 15 y verso 18. Miren lo que dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo. Yo los he escogido entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también lo harán con ustedes.
¿Cómo vamos en ese estado de pérdidas y ganancias? Si hoy el Señor nos hiciera la misma invitación, ¿hay alguien aquí que quiera seguirme? ¿Hay alguien que está dispuesto a ser uno de mis discípulos? ¿Hay alguien que está dispuesto a cargar, a tomar su propia cruz? Recuerda, si abrazas la causa de Dios, si decides en tu corazón responder a su interés, perderás la reputación, el favor, la aprobación del mundo, pero sabes que ganarás la aprobación y el favor de nuestro Dios. ¿Por qué nos cuesta renunciar a nuestros propios intereses? ¿Por qué nos cuesta renunciar a nuestros planes, a nuestras agendas personales? ¿Por qué nos resistimos a perderlo todo? Y la respuesta es porque ignoramos todo lo que Cristo ya ganó para nosotros. Porque ignoramos todo lo que Él hizo en favor nuestro. Si lo que perdiste te duele más que lo que estás ganando en Cristo, si lo que perdemos nos duele más de lo que hemos ganado en Cristo, es porque aún no lo hemos visto tal y como es Él. Si nos duele más perder nuestra vida que ganarlo a Él, es porque aún no le conocemos y no podemos amar lo que no se conoce. Cuando conocemos al Señor nos damos cuenta de que todo aquello que perdemos en realidad es nada comparado con todo lo que Él es en nosotros. La invitación sigue siendo la misma, la demanda sigue siendo la misma. Nadie viene a mí si ama más su vida, si ama más sus propios planes, si ama más sus intereses que a mí. Es la misma invitación y es la misma oferta. La oferta es una cruz. Jesús le propuso una cruz a sus discípulos porque Él sabía que solo la cruz puede producir lo que produjo en la vida de Pablo. Pablo dice, gracias a esa cruz, mi interés por este mundo ha sido crucificado. Gracias a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Amados, Dios no comparte su trono con nuestros intereses. Y quiero hacerme eco de esta invitación. Tal vez en el momento primero en donde le dijimos sí al Señor, yo recuerdo eso fue hace 15 años en mi vida. Pasé 33 años de mi vida perdido, sin sentido, vivir una vida sin sentido. Y hace 15 años el Señor tuvo a bien llamarme. Pero sabe, no conocía todo lo que hoy conozco. No sabía lo que me metía, en otras palabras. No sabía el costo de esta inversión. No sabía realmente cuánto costaría seguirle a Él. Pero déjeme decirle, cada una de las cosas que hemos perdido no se comparan a lo excelente, a lo inexplicable que implica su vida en nosotros. Él nos dio sentido, Él nos dio valor, nos dio identidad, nos dio un propósito. Pero ¿sabe una cosa? Si hoy el Señor nos renovara el contrato y te dijera, hoy quiero hacerte la misma invitación que te hice hace años atrás. Hoy quiero renovar el contrato, pero esta vez tienes que leer la letra chica. Esta vez no lo tomes tan a la ligera. No digas sí como un acto reflejo. No. Tómate tu tiempo. Lee el contrato. Entiende que seguirme a mí implica renunciar a todo. Entiende que la pérdida será grande, pero nunca será más grande que lo que yo puedo darte.
Entiende que debes estar dispuesto a aborrecer aún lo que más amas, porque nada puede competir conmigo en tu corazón. Quiero que te tomes ahí un tiempo y que el Espíritu Santo, que si hay alguien que se levanta y diga, sí Señor, acepto las condiciones, que no sea como un acto reflejo, que sea su amor obligándonos, que sea su amor aquel que constriñe y nos impulsa a hacer su voluntad. O sea, hoy el Señor te hace la misma pregunta: ¿quieres seguirme? ¿Hay alguien aquí que quiera ser mi discípulo? La oferta es la misma, no ha cambiado. La oferta es una cruz. Y si estás dispuesto a tomarla, ponte de pie. ¿Sabes? La cruz fue el final de mi historia, pero fue el inicio de la historia de Cristo en mi vida. La cruz es un punto final para lo viejo, pero es el inicio, el punto de partida para todo lo nuevo de Dios en nosotros. Lo sabemos como ministros, lo hemos experimentado como ministros, pero ¿sabe una cosa? No tenemos la autoridad, no tenemos el derecho de proponerle otra cosa a la gente. La misma demanda que Dios puso delante de nosotros es la demanda que nosotros tenemos que poner delante de aquellos que aún están perdidos. No hay otro evangelio, no hay otra oferta. Es el evangelio de la cruz. Es la propuesta a estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. Señor, hoy decidimos firmar el contrato. Hoy decidimos, Señor, tomar tu propuesta sin condiciones.